A eso le mete una medida muy importante que era el impuesto a la renta, y eso era un impuesto directo a los ricos del país, con lo cual se mete también con toda la clase rica, poderosa del país. De manera que en ese sentido era un personaje que en mucho confrontativo real con toda la gente que tenía poder económico en el país, que había disfrutado también del poder político de manera directa o indirecta en el pasado, y que no estaban satisfechos con las medidas que él venía haciendo. Y en ese sentido empezaron a hacerle una campaña pavorosa de descrédito, porque surgió la imagen de que él quería reelegirse. Y entonces, frente a la posible reelección de Alfredo González Flores, lo que quisieron fue crearle un ambiente de que no favoreciera eso. Incluso en ese momento se había ya desarrollado el movimiento obrero costarricense en 1913 con una Confederación General de Trabajadores muy importante que había estado motivada en su origen por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, los hermanos Jiménez Rojas, que eran científicos notables de aquella época, José María Celedón Brenes, el autor del himno nacional, y todos ellos, y en ese contexto de gente tan ilustre, de líderes culturales como eran ellos, no supieron valorar la importancia del gobierno de Alfredo González Flores, y la avalancha de campaña contra Alfredo González Flores, ellos no la pueden contrastar, ni la Confederación General de Trabajadores de aquel momento se puede poner al servicio de la obra social o de la obra importante que estaba haciendo Alfredo González Flores. Y entonces se le creó un descrédito increíble, más con el periódico La Información, enorme, ¿verdad? Y además porque tiene un periódico, La Información, que era un periódico oficialista, digámoslo así, que impulsaba parte de la obra de gobierno y con eso imagen también del gobierno de él. Y en ese tanto, el ambiente contra Alfredo González Flores iba creciendo y creciendo, y la crisis iba aumentando, y la desocupación iba haciendo el peso de eso. Y podemos hablar también del contrato, bueno, los impuestos directos, también crea la oficina de catastro, ¿verdad? Para eso crea no solo la oficina de catastro, que era para medir propiedades, que era muy importante, porque para poner impuestos había que tener medidas precisas de las propiedades y poderlas tasar debidamente. Creó un registro nacional de prendas, creó un almacenes de depósitos, general de depósitos también, que eran importantes para la época, y todo esto iba, digamos, sumándole a él en ese sentido para golpear, digamos, su imagen, y el movimiento sindical del país no tuvo la capacidad de sumársele a él, sino que se vuelve también una fuerza opositora en ese momento. Aquí hay un ejemplo que pone Alfredo González Flores, tal vez lo podemos leer, sobre ¿verdad? Esos impuestos directos que él puso, porque la idea de Alfredo González Flores era que el rico pague como rico y el pobre como pobre, ¿verdad? Ese era el eslogan. Entonces él da en un folleto titulado Una conversación con el pueblo, él da un ejemplo, ¿verdad? De lo injusto tal vez que era en ese momento los impuestos que daba un rico con un pobre. Entonces, aquí don Alfredo da un ejemplo de que un rico en la Costa Rica de 1915 o 16, un hacendado, empresario, exportador de café, podía contar con una renta anual de 120,000 colones. Este señor, para vivir bien, gastaba unos 20,000 colones, ¿verdad? Al año. De esa cantidad podía perfectamente haber invertido en artículos importados unos 12,000 colones anuales igual. En lo comparado con esta suma, aplicando el cálculo de Alfredo González Flores de los impuestos de aduana sobre importaciones, el capitalista de nuestro ejemplo habría pagado por concepto unos 3,600 colones. En otras palabras, esos 3,600 colones formaban su contribución como hombre adinerado para el sostenimiento del Estado. Parecía en realidad una buena contribución, pero no era de este modo en la forma que había que mirar el problema. Porque anterior a los impuestos directos estaban todos los indirectos, ¿verdad? Que se pagaban de acuerdo a todos los artículos que ellos... Exacto. Entonces, ahora estudiamos el caso de un hombre pobre. Un artesano de aquellos años ganaba con suerte 2.50 colones por día. O sea, unos 720 colones al año. La mitad de esa suma la gastaba en alquiler de su casa y compra de víveres producidos en el país. La otra mitad de su salario anual, o sea, 360 colones,
los invertía en vestirse, a él y a su familia, en comprar artículos de pulpería y en herramientas para su oficio. Pues bien, de esos 360 colones gastados en la compra de las mercancías extranjeras, aplicando el mismo cálculo del 30% pagado por el concepto de derechos aduaneros, que eran lo mismo los impuestos directos. En eso de herramientas para su oficio es interesante señalar que muchos patronos obligaban a que los trabajadores pusieran las herramientas de trabajo, no se las daban. Ahora no, ahora es obligado que el patrono... Eso cambió, si no me equivoco, con la huelga bananera. Le dé los instrumentos de trabajo a los trabajadores, pero antes los obligaban a comprarlos ellos, entonces... Y peor aquí, todo eso era riqueza para el patrono. Para el patrón. Entonces el artesano, en nuestro ejemplo, habría contribuido para los gastos nacionales con 108 colones anualmente, y él, verán, este ejemplo... Se habla de 720 colones que él recibía anualmente. Sí, y él contribuyó con 108 colones. Sí. Pareciera en realidad una suma pequeña, ¿verdad? Y justa. Comparada con los 3.600 colones, ¿verdad? Que estaba pagando el hacendario, ¿verdad? Pero no es este un razonamiento convincente. No, porque en esa proporción el hacendado pagaba el 3% y el resto, el 3 punto y resto por ciento. Aquí está exactamente. Y entonces, el trabajador pagaba casi el 15 o el 20. Exactamente. Pues problema tenía otro ángulo, fácilmente podía pasar inadvertido. La contribución indirecta del artesano, y que por lo mismo no se daba cuenta de ella, significa el 15% del total de su salario. De todo por un año, de la renta total. Mientras que el rico hacendado o empresario apenas representaba un 3% del total de los ingresos. Sí, así es. Comparado con todo ese 120,000 colones que tenía. Entonces, pareciera una justa proporción, dice Alfredo González Flores, como contribuyente y de acuerdo a los ingresos de cada uno con el otro. El rico de nuestra historia tendría que haber pagado con una renta de 120,000 colones por año el mismo 15% que estaba aportando, ¿verdad? El artesano. El artesano. O sea que eso iba a ser una suma de 18,000 colones, no 3.600 colones. Y aún así sería injusto por desigual el impuesto, sencillamente porque el favorecido por la fortuna sería menos duro pagar 18,000 colones de los 120,000 que tenía que el obrero 108 colones. Al primero toda la vida le quedaría un gran sobrante para acumular, ¿verdad? El capital y demás. Y al otro, ¿verdad? Las necesidades del obrero eran diferentes. Entonces, la injusta era mayor para los peones, que habla aquí Alfredo González Flores, que ganan únicamente 1 colón por día. Y así, el Estado costarricense, en lugar de recargar sobre estas clases de miserables recursos las contribuciones por medio de impuestos indirectos, su obligación hubiera sido más bien como lo hacían ya otros países más civilizados: ayudarlos para alivianar su vida, proporcionarles mejores servicios y cuidados que les hicieran su vida menos miserable y sacrificada. Y concluida don Alfredo, dice: todo eso cuesta dinero, y el verdadero motivo de la penuria del tesoro y de la incapacidad del gobierno para llenar cumplidamente los diversos fines del Estado se encontraba en el derecho de que Costa Rica, la riqueza, nunca ha contribuido en proporción debidamente a sostener las cargas públicas.